Hola a todos, mi nombre es El Plaza y soy estudiante de doctorado del programa de género de la Universidad de Huelva y también doy clase en la Universidad de Limerick, en Irlanda. Hoy estoy aquí como parte del proyecto de la Universidad de Salamanca, ¿Quién se ha sentido así?, sobre vulnerabilidad, al que agradezco mucho que me haya invitado para dar visibilidad a la cuestión trans. Participar en esto para mí es muy importante a varios niveles. Primero, porque lo veo como una manera de compartir que el mundo de la investigación de la literatura va mucho más allá de lo que a veces pensamos, ya que mi tesis doctoral gira en torno a la representación de las figuras trans y no binarias dentro de la literatura inglesa. Así que bueno, si os interesa el tema, pues o queréis saber un poco más de lo que hago, estoy en Instagram y en Twitter hablando sobre mi investigación como @queerologist. Además, me encanta estar aquí hoy como persona no binaria que se presenta de manera masculina a nivel personal. Como sonará, lo que no se menciona no existe y lo que no se ve, pues tampoco. Y a mí, pues me hace muy feliz estar aquí hoy y existir aquí hoy y que mi sola presencia, pues ya sea un acto político en sí mismo. Nuestra existencia como personas fuera de la norma sexual en este caso, es política. No lo olvidéis nunca y por lo tanto es crucial. Sois imprescindibles para seguir progresando como sociedad. Pero bueno, vamos a pasar ya a lo que hemos venido y hoy voy a hablar de quiénes son las personas trans y de su relación con la medicina también. Primero, para hablar de las personas trans, creo que tenemos que hablar también de las personas que no son trans, es decir, de las personas cis. Las personas cis son aquellas que tienen unos genitales y caracteres sexuales secundarios, como por ejemplo son el pecho o la cintura, con los que se sienten identificados. Es decir, que una persona cis se siente cómoda con la corporalidad, con el cuerpo físico en el que ha nacido y siente que éste le representa, además. Las personas trans, en cambio, se identifican con un género diferente al que fueron asignados al nacer y esto puede traducirse en la realidad pues, de diferentes formas. Por ejemplo, que la persona trans quiera usar un nombre típicamente asociado con el género con el que se identifica o los pronombres del género deseado o incluso a lo mejor quiere someterse a algún tipo de intervención médica como por ejemplo tomar hormonas o algún tipo de cirugía. Hay muchas maneras de ser una persona trans y es crucial entender que todas ellas están en manos de esa persona trans. Lo único que tienen en común todas las personas trans es no ser cis. El resto es una elección personal de cada uno. Hay quien querrá pues usar un nombre diferente, pronombres diferentes. Cuando digo pronombres diferentes me refiero a pronombres distintos a los que se le asignaron a esa persona al nacer o a los que tú usarías porque esa persona parece físicamente de un género u otro. Es decir, que la única manera que hay de saber si una persona es trans o no es que esa persona nos lo diga, si esa persona quiere, claro. No hay una lectura física obligatoria, no hay un libro de instrucciones para identificar a alguien trans, ni todas las personas trans tienen por qué querer parecer personas cis. Esto también es un punto importante. Bueno, y ahora que tenemos más claro quiénes son las personas trans, vamos a hablar de algo muy importante también, que es de dónde ha salido toda esta gente. Pues me temo que las personas trans llevan existiendo desde siempre, recibiendo diferentes nombres y significados en diferentes culturas. Para entender esto mejor, creo que tenemos que tener en cuenta que cada cultura ha tenido y tiene a día de hoy maneras diferentes de entender el sexo y el género. No en todas las culturas del mundo ha habido siempre solo dos sexos, que es lo que concebimos ahora en Occidente, hombre y mujer. De hecho, Occidente no ha sido una excepción. En el pasado hemos tenido diferentes sexos y géneros a los que consideramos los normales en ese momento, incluso los naturales, dependiendo del momento histórico. Por ejemplo, ¿sabías que en Occidente en el siglo XVIII había tres sexos? Los hombres, las mujeres y los sodomitas. Efectivamente, creo que lo estáis empezando a pillar. El concepto de sexo y de orientación sexual, por ejemplo, no eran iguales hace 3 siglos que ahora. Nuestras formas de entender el sexo, el género y la orientación sexual van cambiando a lo largo del tiempo y esto es porque son construcciones sociales. No están escritas en piedra, no son leyes naturales, ni mucho menos. Cada sociedad las va adaptando y las va cambiando por diferentes razones políticas. Aún así, es cierto que la idea que tenemos ahora de lo que es una persona trans en Occidente sí que es relativamente reciente. De hecho, el concepto transexual no se acuña hasta muy finales del siglo XIX, que si lo pensamos en términos históricos es literalmente antes de ayer.
Si alguna vez te has preguntado por qué siempre asocias la idea de que una persona sea trans con alguien que se ha operado, que se ha hecho lo que antes se llamaba una operación de cambio de sexo y ahora llamamos cirugía o terapia hormonal de afirmación de género, pues hoy vas a entender mejor por qué te pasa esto, por qué tendemos a conectar siempre ser una persona trans con la medicina. A finales del siglo XIX, la ciencia occidental se vuelve literalmente loca con la taxonomía. La taxonomía es una rama de la biología que tiene como objetivo nombrar, definir y clasificar todo tipo de organismos biológicos. Es durante esta tendencia a clasificar a todos los seres vivos cuando la sexología se empieza a interesar por estudiar y ordenar a las personas según su sexualidad desde el punto de vista de la ciencia. Así, en 1892, el científico Krafft-Ebing publica el libro Psychopathia Sexualis, que es el primer libro en estudiar cientos de casos de personas que estaban fuera de la norma. Pero claro, lo que me interesa a mí es quién decide qué es la norma dentro de lo sexual para también así decidir quién está fuera de la norma. Pues en este caso fue el mismo doctor Krafft-Ebing el que decidió quién era normal y cogió como modelo, oh sorpresa, a sí mismo. En este caso, entonces, todo lo que no era normal en sexualidad era alguien que no fuera un hombre, que no fuera cisexual y que no fuera heterosexual. Pues si tú no eras ninguna de estas cosas, ya estabas automáticamente fuera de la norma. A las personas que se quedaban fuera de esta norma sexual se les llamaba de sexualidad anormal. Bueno, ¿y qué pasa cuando un médico con mucha aceptación e influencia, que publica su obra en inglés, es decir, que llega a todo Occidente, decide que hay personas sexualmente anormales? Pues que como médico él se siente en la obligación ética de curarles, porque estas personas son enfermas. A esto se le llama patologizar a un colectivo. Básicamente lo que hizo Krafft-Ebing fue clasificar a las personas por sexualidad y si eran heterosexuales y cis como él, entonces eran normales. Y si no eran como él, entonces se las tildaba de anormales y enfermos según la medicina. Y ahora, ¿qué hace la comunidad científica para curar a estos enfermos? Pues crea, diseña, inventa, porque claro, hay que empezar de cero. Esta enfermedad no existía antes. Existían las personas trans, pero no había un vademecum para curarles porque hasta entonces no se les había considerado personas enfermas. Entonces, para curarlas, pues todo parece bastante sencillo. Si tú tienes una sexualidad anormal, hay que intervenirte médicamente hasta que su sexualidad ya sea normal. Para esto se alían dos ramas de la medicina. Por un lado están los cirujanos de cambio de sexo, que operarían y facilitarían hormonas, operando hasta que fuese necesario para que la persona pareciese físicamente cada vez más de la norma. Es decir, que pareciese una persona típicamente cisexual. Por otro lado, los psiquiatras entran en juego. El psiquiatra jugaría un papel muy importante, la verdad, porque hasta que él no decide que la persona trans es verdaderamente trans, no se le daba acceso a esta persona a otro tratamiento médico. Para asegurarse de que de verdad eran personas trans y no estaban pasando por una fase, los psiquiatras pues hacían muchas preguntas. Por ejemplo, a una mujer trans le preguntarían si quería tener hijos y casarse y si estaría dispuesta a trabajar y a disfrutar limpiando y sirviendo a su marido. Porque entonces esto era lo que se pensaba que quería hacer una mujer cis de manera natural. Si la mujer trans entonces también quiere hacerlo, piensan los psiquiatras, le salen todas estas cosas de manera natural, entonces sí que tenía la aprobación y el consentimiento para seguir con un tratamiento médico mayor por parte de un cirujano. Así que recapitulemos un momento. Antes del siglo XIX en Occidente había personas trans, pero no estaban definidas por la medicina. En el siglo XIX la ciencia occidental se empieza a interesar por clasificarlo todo, y esto incluye también a los seres humanos, acabando por interesarse por la faceta sexual de las personas. Como los que hacen esta clasificación médica son hombres, son cis y son heterosexuales, ellos se ponen a sí mismos como la norma. Por lo tanto, todas las personas trans caen automáticamente fuera de la norma. Los médicos, preocupados, encontrándose de pronto con muchísima gente anormal que está enferma y necesita una cura, se esfuerzan en crear directrices médicas para curarles. Curarles de algo que hasta el siglo XIX, recordemos, no había necesitado cura porque no se había considerado una enfermedad. Vamos a recuperar entonces la pregunta que hice al principio. ¿Por qué siempre asociamos las personas trans a una persona que se ha operado y que quiere vivir en sociedad con un género prototípicamente femenino o masculino?
Pues ya sabemos la respuesta, porque la medicina occidental definió y delimitó lo que era ser una persona trans en el siglo XIX, lo redujo todo a una transexualidad médica y ahora nos cuesta trabajo salirnos de esa idea que llevamos décadas consumiendo y creyendo que es lo natural, sin darnos cuenta de que realmente solamente se creó hace un siglo y medio. Entonces, ¿qué nos depara el futuro trans? Pues tenemos que trabajar por desmedicalizar, despatologizar y empoderar a las personas trans, permitiéndoles que ellos mismos se definan y decidan qué es ser trans y que dejemos de tomar de referencia lo que un señor cis hace ya 100 y pico de años decidió que era ser trans. Si os ha interesado el tema, que espero que sí, os recomiendo algunas de las lecturas que me han ayudado mucho a escribir lo que he contado hoy. Tenemos El Manifiesto Contrasexual de Paul Preciado, Cuerpos Sexuados de Anne Fausto Sterling y Trans, la guía rápida y peculiar de Jack Halberstam. Y eso es todo por hoy. De nuevo, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y si queréis contactarme, @queerlogist y yo feliz de estar en contacto con vosotros.